Bendito es el nombre de nuestro Dios. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a atender a la palabra de nuestro Dios. Vamos a abrirlo con la ayuda del Señor en el Santo Evangelio según San Mateo. Recordarán que estamos estudiando esto de las bienaventuranzas, hermanos, y lo estamos viendo en San Mateo capítulo 5, del 1 al 7, con la ayuda del Señor. Hay partes de esta bienaventuranza, estas partes de las Sagradas Escrituras, en las bienaventuranzas, que hermanos vamos a ampliar un poquito para poder entender. Estamos haciendo un estudio expositivo de la palabra de Dios y de verdad no acabaremos totalmente de entenderlo, hermanos. La palabra de Dios es muy, muy profunda, pero en partes, hermanos, vamos a profundizar un poquito y vamos a ampliarlo con la ayuda del Señor, y vamos a leer desde el capítulo 5, desde el 1 al 7, con la ayuda del Señor. Así es que para que pues algunos tengamos paciencia en esto, hermanos, con la ayuda del Señor. ¿Ya lo tienen? Bueno, después de dar lectura, pido de toda una forma respetuosa a nuestro hermano Efraín, pastor de esta iglesia, que ore él, hermanos, a Dios, y así podamos pues atender a su palabra como debe de ser, hermanos, como debe cada corazón recibir la palabra de nuestro Dios. ¿Ya lo tienen? Bueno, todos juntos damos lectura hasta el 7 y dice: y viendo las gentes, subió al monte, y sentándose, se llegaron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Oramos. Bendito Dios y buen Padre que moras en gloria, en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo muy amado, nos acercamos a ti. Te damos muchas gracias porque tenemos la dicha de poder estar en tu santo templo y tenemos la bendición de adorarte y de presentar ante ti cada una, Señor amado, de nuestras peticiones. Pero tú nos sigues dando más deleite, porque ahora, Señor amado, tenemos la dicha y la bendición de poder escuchar tu palabra gloriosa. Para ello has elegido a tu siervo, Señor amado, y la palabra tú se la has dado, Señor, para poder compartirla con cada uno de los que estamos aquí en tu casa. Sácianos, Señor, sácianos con tu palabra, que cada uno, Señor amado, podamos deleitarnos en ti, Señor. Abre nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo, Señor, alumbre nuestro entendimiento para poder, Señor amado, atesorar tu palabra, comprender tu palabra y vivir tu palabra, Señor. Respalda la vida de tu siervo, úsalo como tú quieras y permite que él pueda comunicar las verdades de tu palabra fielmente, Señor, y todos los que estamos aquí seamos bendecidos abundantemente, sabiendo que tú lo haces y que eres con tu siervo y con nosotros. Te doy gracias por los méritos de Cristo nuestro Señor. Te lo he rogado, mi buen Dios. Amén. 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 ¿Puede ocupar su lugar, hermanos, con la ayuda del Señor? Veíamos, hermanos, la vez pasada que nuestros deseos y nuestras aspiraciones, recordarán ustedes, que son importantes, hermanos. ¿Por qué? Porque van a determinar nuestro estilo de vida. Y veíamos que, hermanos, es una desgracia ir tras la felicidad misma, porque la felicidad veíamos que es, hermanos, un resultado. También contemplábamos y hermanos, definí qué es misericordia.
Y acerca de esto decíamos que era una acción movida por la compasión. ¿Y de dónde proviene la misericordia? También lo contemplamos la vez pasada, o sea, la fuente. Sabemos que esto no es algo natural del hombre, sino que viene de nuestro Dios. Ahora, hermanos, ¿qué vamos a considerar en esta noche? Pues bueno, vamos a ver las evidencias de un corazón misericordioso. Y veíamos, hermanos, que el Sermón del Monte no es un camino para el cielo, no, decíamos que es un espejo. Y que esto, hermano, nos ayuda a nosotros ver y examinar realmente nuestro corazón. Y esto, hermano, de verdad que es para todos los que estamos aquí. La palabra de Dios es para todos. Y es por eso que vamos a considerar esto, las evidencias de un corazón misericordioso. Y que cada uno de nosotros podamos examinarnos. Hermanos, dice la palabra de Dios en Job 6:14, a ver si pueden usar su Biblia, tengan su Biblia en la mano. No se va a poder proyectar, pero ustedes traen su Biblia con la ayuda del Señor. Porque lo primero que vamos a considerar esto, hermanos, es los misericordiosos se involucran para con el afligido. Los misericordiosos se involucran para con el afligido. Y Job, hermanos, había entendido esto. Y él decía a Job en 6:14, que dice, el atribulado es consolado de su compañero. Hasta ahí. El atribulado es consolado de su compañero. La Biblia, hermanos, la traducción de las Américas dice, para el abatido debe haber compasión de parte de su amigo. ¿Qué nos da a entender esto y qué es lo que Job había comprendido? Hermanos, el cristiano misericordioso, ¿qué es lo que hace un cristiano misericordioso? Extiende su mano a aquel, hermanos, que está ya casi sin fuerzas, bajo la prueba. Job, hermanos, había perdido ¿qué? ¿Poco? No, él había perdido todo, sus hijos, su ganado, hermanos, su esposa. Pero sus amigos, hermanos, ¿cómo reaccionaron? Hermanos, ellos no reaccionaron con misericordia, no lo hicieron así. Y hermanos, en tiempo de pruebas podemos darnos cuenta que uno puede decir, tengo un montón de amigos, pero en momentos de pruebas, cuando uno está bajo la prueba, bajo la lucha, hermano, muchos dan ¿qué? La espalda. Muchos dan la espalda. Por eso es que Job decía, el atribulado es consolado de su compañero. Y Proverbios 18:24, vea lo que dice Proverbios 18:24, porque hermanos, el misericordioso se involucra para con el afligido, no lo abandona, se involucra. Por eso Proverbios 18:24 dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más conjunto que el hermano. ¿Se da cuenta cómo se ha de mostrar, hermanos, el que tiene amigos? Ha de mostrarse amigos. Y por eso Santiago, hermanos, nos dice algo muy importante. Santiago 1:27, con la ayuda del Señor, dice, la religión pura, sin mácula, delante de Dios y Padre es esta: visitar los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. La religión pura y sin mácula, o sea, sin mancha. Guardarse sin mancha de este mundo. Hermanos, ¿qué podemos entender y comprender de estos textos? Bueno, esto significa, hermanos, que la falta de santidad y la falta de compasión, esto, hermanos, nos muestra que son manchas en la iglesia. Son manchas en la iglesia. Al no tener piedad a la iglesia, no tiene piedad, se está haciendo que la religión, hermanos, sea mal visto. Es mal visto. Y es que, hermanos, hace mucho daño, de verdad hace mucho daño profesar ser cristiano y decir yo soy cristiano y donde quiera yo soy cristiano. Y hace mucho daño esto, profesar ser cristiano, hermanos, y ser insensible al dolor humano. Hace mucho daño esto, más que alguien que profesa ser ateo. Hace mucho daño, hermanos. La iglesia se distingue. Ahora, ¿por qué, hermanos? ¿Por tener un templo grande?
Se distingue por tener, no sé, hermanos, tener luces, por tener entretenimiento. No. San Juan 13:35 dice: en esto conocerán a todos los que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Cuando, hermanos, cuando hay amor entre nosotros, entonces mostraremos a Cristo en este mundo perdido. Si no hay amor y si no hay santidad en nosotros, lo que nos dice el texto entonces es que habrá manchas. Habrá manchas en la iglesia, hermanos. ¿Por qué? Porque ¿qué dice cuando uno no lleva a cabo, hermanos, lo que dice la palabra de Dios? Que somos unos ¿qué? Se oye fuerte, pero que somos ¿qué? Hipócritas. Que somos hipócritas. ¿Y esto viene a qué? A manchar, hermanos. Es una mancha para la iglesia. Por eso es que aprendemos esto de que el cristiano misericordioso, ¿qué hace? Se involucrará, y esto lo hará, hermanos, a la medida de sus posibilidades con el afligido. Se va a involucrar con el que está padeciendo. Y yo digo a la medida de sus posibilidades. Tal vez usted diga: yo no puedo visitar, pero puede hacerle una llamada. Puede estar orando intensamente por esa necesidad. Pero no puede estar sin hacer, hermanos, nada. El misericordioso se involucra en el dolor del que sufre. Se involucra, hermanos. Ahora, podemos decir entonces que cuando esto ya no se hace, cuando uno no se preocupa por el dolor, que no le interesa, le da lo mismo, que está padeciendo tu hermano, que está padeciendo, a mí no, mientras yo esté bien y yo estoy cómodo, eso está bien. Pero, hermanos, cuando esto no hay interés en la persona del sufrimiento, cuando no se involucra, podría ser una evidencia de que su corazón no ha sido transformado. Podría ser una evidencia de eso, hermanos. Que es un corazón que no ha sido transformado, y entonces, por lo tanto, es un inconverso. Es un inconverso. ¿Por qué? Porque cuando Dios obra en el corazón del hombre, ¿qué hace? ¿Lo deja igual? No, lo transforma. De modo que ahora Él tiende a ser misericordioso. Tiende a ser misericordioso. Algo, hermanos, que antes Él no lo hacía. Hermano, si alguien no tiene interés del sufrimiento de su hermano, puedo yo preguntarle, hermanos, ¿tendrá interés por aliviar su dolor? No, hermanos, no tiene compasión. Y si no tiene compasión, hermanos, pues entonces podríamos decir que no es creyente. En segundo lugar, hermanos, el misericordioso no desprecia al pobre. No desprecia al pobre. Proverbios 14:21. Proverbios, hermanos, con la ayuda del Señor. Proverbios 14:21, con la ayuda del Señor. Dice: peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. El 31. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. El que oprime al pobre, dice, afrenta. ¿Qué es afrenta? Vergüenza, deshonra. ¿A quién deshonra? Dice a su hacedor, a nuestro Dios. Mas el que tiene misericordia del pobre, dice, lo honra. ¿A quién? A Dios. En estos textos, hermanos, no solo se habla de suplir las necesidades materiales del pobre. No solo se habla de eso. Esto va un poco más allá. Aquí está hablando de honra, hermanos, de honra. En estos textos que leímos, hermanos, tiene que ver con la actitud. Con la actitud, una actitud de menosprecio, hermanos, que a veces se llega a tener, y que esta actitud de menosprecio es pecado.
Es pecado. El que menosprecia a su hermano, hermanos, el que menosprecia a su hermano por el hecho de ser pobre, ¿está pecando contra quién? Contra Dios. Está pecando contra Dios. Y hermanos, porque Dios plasma su imagen, o plasmó su imagen, hermanos, tanto en el pobre como en el rico. Y esa es la idea de ese texto. Por eso Proverbios, hermanos, dice que el rico y el pobre se encontraron. ¿Por qué dice a todos ellos? ¿Quién los hizo? Jehová, Dios. Cuando alguien menosprecia al pobre, también está menospreciando a quien hizo al pobre. Está menospreciando al que hizo al pobre. Hermanos, porque la dignidad de un hombre no depende de lo que él posee, de las cosas que él tiene, de las cosas materiales, sino porque somos hijos de Dios. Y esto es igual como para el rico, como para el pobre. Entonces, hermanos, no se puede menospreciar a nadie, sea rico o sea pobre. Ahora, Salomón hace un contraste, hermanos, de la actitud del que menosprecia a su prójimo con aquel que tiene misericordia. Leamos nuevamente ahí en Proverbios 14:21, dice: peca el que menosprecia a su prójimo. Ahora, lo contrario es, mas el que tiene misericordia de los pobres, dice, es bienaventurado. Entonces, el no tener misericordia del pobre, hermanos, el no tener misericordia del pobre es menospreciarlo. Es menospreciarlo. En el sentido de que el dolor y la aflicción del pobre, ¿cómo es tomado? Hermanos, es tomado sin importancia. Como si su dolor, como si el dolor hermanos, del pobre, su aflicción es menor que el del rico. Si se desprecia al pobre en su aflicción, cuando alguien desprecia al pobre, hermanos, en su aflicción, podemos decir que está despreciando su dolor. Como si su dolor, hermanos, ¿qué? No importara. Como si su dolor no importara. Y Salomón escribió, hermanos, esto que es una ¿qué? Deshonra. Es una deshonra. Pero ¿se da cuenta contra quién? Contra Dios, contra aquel que hizo al pobre. El 31 que leímos dice: el que oprime al pobre, dice, afrenta. Y eso decíamos que es vergüenza, deshonra a su hacedor, a Dios. Mas el que tiene misericordia del pobre, lo honra. Se honra a Dios, hermanos. Y es que la imagen de Dios en el pobre como en el rico es diferente. No, la imagen de Dios, hermanos, como en el pobre y en el rico es la misma. Entonces se atiende al que padece. ¿Por qué? ¿Por qué atendemos al que está padeciendo? ¿Por qué, hermanos? Porque es la imagen de Dios. Es la imagen de Dios en él. Por eso Génesis 1:27 dice que crió Dios al hombre a su imagen. De Dios lo crió, varón y hembra los crió Dios. Incluso, hermanos, cuando Adán y Eva pecó, hermanos, no eliminó la imagen de Dios en el hombre. No se eliminó, sino vino esto a distorsionarlo. Entonces podemos decir que los que son insensibles a las necesidades, hermanos, no son bienaventurados. No son bienaventurados. ¿Por qué? Pues porque la gracia de Dios no ha actuado en su corazón. No ha actuado. Y San Juan, primera de San Juan 3:15 al 17, dice, primera de San Juan 3:15 al 17, cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en sí. Dice, en esto hemos conocido el amor, porque Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Mas el que tuviere bienes de este mundo y viera a su hermano tener necesidad y le cerrare sus entrañas, dice, ¿cómo está el amor de Dios en él? Hermanos,
Lo que vemos en estos textos es algo fuerte. Si usted puso atención, es algo fuerte. Porque algunos dirán, yo no tengo pensamiento de homicida. Yo no tengo pensamiento de homicida. Pero San Juan dice, hermanos, que el ser indiferente a las necesidades físicas de los demás, esto es algo muy cercano al sentimiento de homicida. ¿Se da cuenta, hermanos? El ser indiferente, entonces, hermanos, ante las necesidades físicas de los demás, esto es algo muy cercano al sentimiento de homicida. Porque el texto dice, ¿cómo está el amor de Dios en él? Entonces debemos de amar, no solo de palabras, sino de hechos. Ahora, hermanos, siempre que tengamos oportunidad y que esté a nuestro alcance y que haya alguien realmente que necesite de nosotros, debemos de hacerle bien. Y sobre todo, hermanos, si es cristiano, debemos de hacerle bien. En tercer lugar, la misericordia se hace evidente cuando uno se dispone a perdonar a los que nos ofenden. La misericordia se hace evidente cuando uno se dispone a perdonar a los que nos ofenden. ¿Alguien lo ha ofendido a usted, hermano? Mira, un montón. Bueno, dice que la misericordia se hace evidente cuando uno se dispone a perdonar, o uno se dispone a perdonar al que nos ofende. Recuerden, hermanos, que la vez pasada mencionamos la parábola de los dos deudores, en donde el rey perdonó la deuda por misericordia, y que este hombre, hermanos, debería de haber perdonado la deuda de su consiervo. ¿Por qué? Pues por misericordia, pero no lo hizo. Entonces, cuando uno, hermanos, no perdona, es por falta de misericordia. Cuando uno no perdona es por falta de misericordia. Y esta persona manifiesta, hermanos, que tiene un corazón ¿qué? Perverso, un corazón perverso, malvado. Y Cristo se dirigió a este hombre que no tuvo misericordia, hermanos, en la parábola de los dos deudores, cuando le dijo, entonces llamándole su señor, le dice, ¿cómo le llamó a este hombre? Siervo malvado. Vea, hermanos, cómo le llamó a este hombre. Este hombre no había sido regenerado. Si usted conoce a Cristo, usted y yo, hermanos, debemos de andar como Él anduvo. ¿Conocemos a Cristo? Debemos de andar como Él anduvo. Aún, hermanos, estando Él en la cruz, ¿qué pidió? ¿Condenación? ¿Que los destruyera aquellos que le estaban dañando? No, aún ahí en la cruz, hermanos, pidió perdón por aquellos que lo dañaban. Ahora la pregunta sería, hermanos, ¿cómo usted reacciona cuando su enemigo lo agrede? ¿Cómo reacciona cuando su enemigo o sus enemigos lo agreden? ¿Cómo es su reacción? En San Mateo 5:43, hermanos, al 44, San Mateo 5:43 al 44, con la ayuda del Señor. Tiene su Biblia, con la ayuda del Señor. Dice, y oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si abrazáis vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Lo que estamos viendo entonces, hermanos, que la misericordia se hace evidente cuando uno se dispone a perdonar a aquel que nos ofende. El hombre misericordioso, entonces, ¿qué hace, hermanos? Sabe otorgar perdón. ¿Y por qué sabe otorgar perdón, hermanos? Porque Él es muy bueno.
Hermanos, Él sabe otorgar perdón porque Él fue perdonado. Y aún por encima de sus sentimientos. ¿Por qué digo esto? Porque algunos dicen, ¿para qué digo que perdono si no lo siento? Voy a perdonar ¿hasta qué? Hasta cuando yo lo sienta. Ahorita no. Y dicen, no perdono. Y si le digo que te perdono, eso sería hipocresía. ¿Y quién dijo, hermanos, que el perdonar es un asunto de sentimiento? Esto no es un asunto de sentimiento. Esto tiene que ver, hermanos, con obediencia. Con obediencia. No tenemos otra opción. Si somos realmente cristianos, hermanos, es porque y perdonamos porque sabemos que nuestros pecados fueron limpiados por la sangre de nuestro Señor. Y que solamente por misericordia, hermanos de Dios, es que estamos aquí y fuimos perdonados. Entonces, ¿tenemos opción? No tenemos opción. Tenemos que perdonar. Entonces, el que no perdona a su hermano sus ofensas, simplemente no conoce a Dios. No conoce a Dios. No conoce lo que Dios realmente, hermano, le ha perdonado. Y como no lo sabe, es por eso que Él no puede perdonar. Él todavía tiene un corazón de piedra, un corazón perverso. Y a este, hermanos, Cristo le llama siervo malvado. Siervo malvado. Otra evidencia, hermanos, el que es misericordioso, hay en él una preocupación por los perdidos. Hay preocupación por los perdidos. ¿Qué siente usted por las almas que día a día trata usted con ellos y que no tienen a Dios? ¿Qué siente usted, hermano? El Señor Jesús tuvo compasión de la gente. Por eso es que el misericordioso, hay en él una preocupación por los perdidos, por los que van camino al infierno. San Mateo 9, 35 y 36, hermanos, con la ayuda del Señor. Dice la palabra de Dios: y rodeaba Jesús por todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y todo achaque en el pueblo. 36, y viendo a las gentes, dice, tuvo compasión de ellas, porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Tuvo compasión de ellas, porque, hermanos, estaban, dice la palabra de Dios, que estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. ¿Se da cuenta la preocupación de nuestro Señor Jesús? Hermanos, Él quería que las heridas que el pecado había hecho en el hombre, ellos estaban enfermos del alma, y hermanos, Él tuvo compasión. De verdad que Dios nos ayude para ver esto, hermanos, y que podamos entender que, hermanos, o más bien la preocupación por aquellos que están perdidos. ¿Por qué, hermanos? Miren, tenemos familia. Tenemos familia. Y padres que hijos, su corazón no ha sido transformado. Y esto, hermanos, nos debe de verdad postrarnos delante de la presencia de Dios. ¿O cuántos padres aquí pueden decir, gloria a Dios porque mi hijo se va al infierno? No. Cuando nuestro entendimiento, hermanos, ha sido abierto, sabemos lo que es el infierno, ese tormento. Por eso, hermanos, el que es misericordioso, hay en él una preocupación por esas almas. Debemos tener compasión. Ahora, hermanos, mire, debemos tener compasión aún de las almas que nos hacen daño. ¿Por qué? ¿Cómo que de los que me hacen daño? ¿De mis enemigos? ¿Sí? De ellos que día a día, hermanos, están acumulando ira tras ira, y que un día recibirán todo el peso de la ira de Dios si ellos no se arrepienten.
Esto no va a pasar por alto, hermano. Y ellos van a pagar cada cosa que nos hicieron. Van a pagar cada cosa que nos hicieron. Y uno podría decir, gloria a Dios, qué bueno que mi enemigo, qué bueno, gloria a Dios. No, hermanos, esto no es para alegrarse, sino para sentir compasión, para sentir misericordia. Es por eso que debemos de reflejar lo que dicen, hermanos, lo que estamos estudiando, las bienaventuranzas. Usted y yo podemos ver, hermanos, nuestra conducta. Veamos nuestra vida. Hablemos, pero a través de nuestra conducta. Así muchos conocerán a Cristo sin palabras, hermano. ¿Por qué? Porque la gente, hermano, sin Cristo verá en usted que Dios ha obrado, que Dios lo ha transformado, que Dios ha cambiado su corazón, que usted ahora actúa con humildad, ahora actúa con mansedumbre, ahora con paciencia, ahora con misericordia. Y debemos de dar también, hermano, testimonios, pues con palabras. Primera de Pedro 3, 8 y 9 dice, finalmente, primera de San Pedro, finalmente sed todos de un mismo corazón, compasivos, amados fraternalmente, misericordiosos, amigables. El 9, no volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino antes, por el contrario, bendiciendo, sabiendo que vosotros sois llamados para que poseáis, dice, bendición en herencia. Lo que San Pedro nos dice es que cuando estemos en una situación, hermanos, que nos están haciendo mal, es una oportunidad para mostrarle al impío cómo se comporta un cristiano en medio de la agresión. Nosotros, hermanos, dice más adelante que somos la sal de la tierra. Somos la sal de la tierra. Y mire que una de las funciones de la sal es causar sed. Es causar sed. Y eso es lo que debemos crear, hermanos, sed en aquellas personas que nos rodean. Debemos crear esa sed. Ellos deben de ver, hermanos, que nosotros somos ¿qué? ¿Iguales? No, que nosotros somos distintos. Que nosotros tenemos algo que ellos no tienen. Ellos, hermanos, no tienen la paz que usted y yo tenemos. Ellos no saben lo que es descansar en Dios, en ese Dios soberano que tiene todas las cosas bajo control. Ellos no saben lo que es descansar. No saben lo que es un Dios bueno. No saben lo que es, hermanos, tener un Dios misericordioso. No lo saben. Que ellos cuando están en una situación difícil, hermanos, ellos no saben lo que es venir y arrodillarse delante de Dios y decir Padre, o decir Abba Padre. Ellos no lo saben, hermano. Incluso ni Dios los atiende. No tienen esa esperanza. Y es por eso que debemos mostrarle a Cristo y vivir lo que nos dicen las bienaventuranzas. Que Cristo está en nuestra vida. Alguien dijo que nosotros somos el departamento de publicidad del reino de los cielos. Nosotros somos el departamento de publicidad del reino de los cielos. Hermanos, muchos no leen la Biblia. Muchos no leen la Biblia. Y estoy hablando de muchos inconversos, no leen la Biblia y pueden tenerla y no la leen. Pero ¿sabe qué están leyendo? Nuestra vida diariamente. Están leyendo nuestra vida diariamente. Y si vivimos este sermón del monte, entonces crearemos sed en ellos. Y entonces, hermanos, hablaremos de Jesucristo. Hermanos, porque es importante la predicación de la palabra de Dios. Es cierto que creemos lo que nos dice ahí en Efesios 1, 3 y 4, y esto lo hemos visto muchas veces, cuando dice: bendito el Dios y Padre del Señor, nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió
En Él, dice, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Esto es cierto y es verdad. Pero creemos también firmemente, hermanos, que nadie se salvará si no se le predica. Si no hay, hermanos, palabra que se le hable. Es que, hermanos, es el único medio. Es por medio del Evangelio que Dios salva al pecador. No hay otra forma. No hay otra forma, hermanos. Es por medio del Evangelio. Ver personas que van camino al infierno, esto debe de preocuparnos. Y al no serlo, hermanos, al no tener eso en nuestra vida, de verdad es una crueldad. Es una crueldad. El que en nosotros haya que no haya interés en esto, y a mí no me preocupa. Esto es una crueldad, hermanos. Y es por eso que estamos viendo algunas evidencias que tiene un cristiano. Debemos de ver, hermanos, nuestra vida. Todo cristiano, hermanos, debe crecer en esto. Es cierto, no todos estamos a la misma altura, pero todos tenemos misericordia. Aquel que es cristiano es misericordioso en una cierta medida, pero tiene que crecer. Tiene que crecer. ¿Usted es una persona compasiva que se involucra en los que sufren? Si no, hoy puede venir delante de la presencia de Dios. ¿Usted se esfuerza en aliviar el dolor de los demás a la medida de sus posibilidades? Si es que no, aquí está el Señor. Y si es que lo ha hecho, pues venga delante de la presencia de Dios para que lo siga haciendo. Usted ha visto que es, hermanos, usted ha visto desde que se convirtió, digamos, ha crecido en esto de la misericordia. Ha sido más misericordioso que años atrás. Si no, venga a Cristo, examínese delante de Dios y que Él pueda mostrarle su estado actual de su alma y pedirle al Señor, ayúdame para crecer en esta gracia. Pues ya que hemos considerado el día de hoy las evidencias de un corazón misericordioso, los invito, hermanos, a estar de pie con la ayuda del Señor y así vamos a orar y decirle al Señor, pues a la luz de tu palabra, Señor, necesito crecer en misericordia, necesito ser misericordioso. Oramos, Padre eterno, en el nombre de Jesús, delante de tu presencia nos acercamos. Aquí está nuestra vida delante de ti. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que tú seas en nuestra vida, Padre, las evidencias de un corazón misericordioso. Señor, el misericordioso se involucra para con el afligido. Perdónanos, Señor, si no lo hemos hecho. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Que esto debe de mostrar en nuestra vida, Padre. Involucrarnos, Señor, en el nombre de Jesús. El misericordioso se involucra a la medida de su posibilidad, Señor. Perdónanos si no hemos hecho ni una llamada a nuestro hermano que está en aflicción. Perdónanos, Padre, si nos hemos volteado ante tal necesidad que está padeciendo, Señor. Perdónanos, Padre. Ayúdanos a tener interés, Padre eterno, en esto. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Que el misericordioso, Padre, Señor, que no despreciemos al pobre, Padre. Señor, ayúdanos, Señor, a tener misericordia. Ayúdanos, Padre eterno, porque al menospreciar, Señor, al que no tiene, te estamos menospreciando a ti, Señor. Perdónanos si lo hemos hecho en algún momento. Por eso Salomón escribía, es una deshonra contra ti si hacemos esto, Señor. Perdónanos, Padre, en el nombre de Jesús.
porque tú eres bueno y tu misericordia, Señor, es grande para con nosotros. Padre, si en algún momento, Señor, alguien nos ofendió y no hemos perdonado, hoy pueda perdonar, Señor, aquel que tiene en su corazón, Padre eterno, esto, pueda perdonar. Que no espere el sentir con el momento que sienta, porque esto no es un asunto de sentimiento. Esto tiene que ver con obediencia, porque tú nos has perdonado, Señor, y cuántas cosas nos has perdonado. En el nombre de Jesús, Señor, te dejamos en tus manos nuestra vida, sabiendo, Dios, que tú hacías de obrar misericordia, y así cada uno de los que estamos aquí podamos, Señor, vivir lo que nos dice el Sermón del Monte, Padre. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a vivirla, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre, te lo suplicamos. Esto viene de ti solamente, Señor. Ayúdanos a tener misericordia, Padre, sabiendo, Dios, que así lo has de hacer y que lo has hecho en nuestras vidas. Padre, te damos muchas gracias. Vamos a salir, vamos a ir a casa. Llévanos con bendición, y que mientras distante uno de los otros, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor tuyo, Padre Santo, y la participación y comunión con tu Santo Espíritu sea con cada uno de los que alabamos y bendecimos tu nombre. Amén. Está en libertad.